Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Luis Josué Lugo y es para mí un gusto compartir el día de hoy mi ponencia denominada El desafío de usar TikTok como el recurso tecnopolítico para narrativas autorreferenciales. Y me gustaría comenzar precisamente con un TikTok político que nos va a mostrar cómo hay una autorreferencialidad tecnopolítica que nos dicta que algo está tejiéndose y articulándose en lo que actualmente Bruno Floridi nos expone como entornos online. Por lo tanto, compartiré mi pantalla y veremos lo siguiente. De agua y llegar a esto. Muy fácil de hacer. Te voy a explicar por qué este video nos da un cringe tremendo. Quienes somos hijas e hijos del proletario sabemos que lo único que se necesita para ser buenos anfitriones es la amabilidad, el respeto y la cortesía. Y que en nuestros hogares existen los principios de practicidad y economicidad. Cuando De Baile dice que en lugar de servir un vaso de agua como lo haría cualquier persona normal, pongas que tu jarra, que tus hielos, que tu charola, que tu... Es quizás... Para contextualizar a mis colegas que nos siguen desde otras partes que no son México, que son bastantes, Marta de Baile es un personaje muy fuerte en la opinión pública mexicana, con uno de los programas más taquilleros, tiene un programa de revista y se hizo muy famosa por un TikTok en donde habla sobre buenas costumbres para recibir a tus invitadas e invitados. El TikToker Sabino Puma, una persona formada en la UNAM con la carrera de Ciencias Políticas, hace críticas hacia fenómenos de coyuntura y también brinda explicaciones breves, pero con un sustento teórico y argumentado sobre elementos como es clasista, dice Sabino Puma, decirle a una persona que si te traen tu café y no te lo ponen con un calcetín, que es lo que dijo Marta de Baile, eres maleducado o maleducada. Esta es la síntesis, pero como estos hay más TikToks que me gustaría que problematizáramos en función de la investigación que hoy estoy exponiendo frente a ustedes. TikTok es la red más descargada en todo el mundo, según Bisbal, en 2022, con un total de 115.2 millones de descargas. En México no es la excepción y la tendencia va en aumento, estando entre las primeras 5. Y en tu país me imagino que también la situación será similar. Si quieres comentar, con mucho gusto lo podemos ir atajando. Una de las primeras críticas es que TikTok banaliza la política, pero la política ya estaba banalizada por veros en mi país, México. Según la encuesta de Reforma 2022, 56% de encuestados considera que hay mucha corrupción en nuestras autoridades electorales pese a la transición que se está viviendo. Es más aún alarmante y desalentador pensar que el 73% de las y los ciudadanos detectan esto en partidos políticos. Es decir, todo lo que nos dejó los nuevos movimientos sociales, que en México fue 132, en España 15M, como una crítica a la política tradicional, hoy parece tener un eterno retorno nichano y aunque no es igual, todavía hay una desconfianza que nos abre oportunidades para canalizar dichas demandas, significantes vacíos, a través de movimientos sociales y acciones colectivas, adaptando su repertorio de acción colectiva ahora hacia TikTok. TikTok, por supuesto, concordamos con autores como Gil Lipovetsky cuando dice es una pantalla social. La violencia y discriminación, plagio y racismo que se están viviendo actualmente encuentran un eco en TikTok. Aquí en México también, lastimosamente, en días recientes, estamos hablando alrededor de un par de semanas, varios migrantes murieron porque resultaron quemados. Sí, es un tema muy fuerte. No hubo una atención de parte de los órganos institucionales. De hecho, un par de personas de una empresa de seguridad privada que se está discutiendo mucho si tenían que estar ahí, son quienes los dejan en un cuarto donde los tenían en ese momento en vía de transición, ¿sí? Para su migración hacia Estados Unidos y se enciende internamente las cosas que se encontraban ahí y resulta que nadie hace nada por ellos y hay muchos migrantes muertos. Incluso el presidente primero dice, ellos provocaron la situación, Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente recula y dice, híjole, me siento profundamente consternado, es una situación terrible la que se vivió. ¿Por qué traigo esto a colación? TikTok como pantalla social fue uno de los medios que más difundió en videos cortos este hecho que generó una opinión pública
con indignación, un debate en la opinión pública respecto al tema de migración, trajo a la luz todo lo que ha pasado con las caravanas migrantes, por lo cual como pantalla social tenemos que entender las posibilidades tecnocomunicativas que se dan y entender que es una red aporética, es una de las propuestas que también quiero hacerles. No ser apocalípticos e integrados, como nos decía Humberto Eco desde 1964, sino entender las aporías, las paradojas que coexisten dentro de redes como TikTok, entendiendo que esta puede ser una herramienta tecnopolítica. Para el caso de la presente investigación, etnografiamos digitalmente un hashtag en específico que ahorita voy a mencionarles. Y la propuesta que también el día de hoy tenemos es entender el concepto de tecnopolítica autorreferencial. Ahorita iremos dando detalles sobre ello para que tengamos claros los alcances tecnopolíticos y los límites, por supuesto, de una red como TikTok, que siempre lo he sostenido, es un pretexto perfecto para abordar contextual, social, cultural, política e ideológicamente las sociedades de la información, los capitalismos cognitivos, las sociedades redes, los tiempos del Big Data que actualmente nos bordean. Dicho esto, el objetivo de esta ponencia es explorar los usos tecnopolíticos de TikTok en los casos de hashtags educación y aprender para identificar su valor como herramienta que conforma narrativas autorreferenciales y comunidades de aprendizajes. Voy haciendo algunas precisiones. La actual investigación se desprende de la investigación uso de TikTok para tiempos autorreferenciales en educación y hashtag aprender. Es una macroinvestigación de la cual estamos desprendiendo esta disertación tecnopolítica, porque algo que nos desbordó en la etnografía digital es que si bien estábamos en el paradigma de educación política, empezamos a ver una politización muy fuerte en la esfera pública digital. Nos gustaría también conceptualizarla de ese modo de Ingrid Borgmer, hashtag educación. En la esfera pública digital, hashtag aprender. En este sentido, ¿sí? Aquí está la investigación que les mencionaba, y utilizamos la etnografía digital, ¿sí? Desde Karina Bárcenas, Cristian Hain, Arrebol, Edgar Gómez Cruz. Aquí tenemos una breve definición. Voy a enfatizar que lo que nos interesa es la práctica cultural de personas generando TikToks con un contenido político, utilizando determinadas narrativas para impactar en agenda periférica, pública y mediática. Es decir, el TikTok en su práctica cultural dentro de lo que podemos considerar la performatividad del discurso a través de narrativas. Utilizamos Lurking Research, aquí tenemos una definición para hacer una primera aproximación y dividimos el trabajo en 4 etapas. La especificísima para el presente congreso es la número 4. Hicimos Lurking Research desde septiembre a febrero del 2021, en tiempos de pandemia todavía. Hicimos una segunda exploración en junio de 2022 con los hashtags esferas públicas digitales mencionados anteriormente. Después una descripción densa e inmersión profunda en cuentas seleccionadas dentro de estos hashtags con creadores de contenido y una depuración en una cuarta etapa para analizar y ahondar en las posibilidades tecnopolíticas de los resultados hallados con anterioridad. Dicho lo cual, la discusión que sostenemos es, ¿TikTok es lo mismo otras redes? Sí y no. O por supuesto, dialécticamente nada aparece de la nada, y eso lo sabemos muy bien en este congreso. TikTok retoma de sus predecesoras o inclusive de lo que Javier Echeverría ya consideraba el tercer entorno, la interactividad, la reticularidad, la posibilidad de organizarnos y demás características que son muy importantes traer a la luz de una forma histórica. Pero también tiene aspectos particulares como la posibilidad de crear contenidos en un formato de video que quizá con baja calidad en cuanto a su edición, tiene la posibilidad de configurarse de forma viral, porque pese a que el algoritmo cambia y pasa de ser de pero muy abiertos en cuanto a sus clústeres y nodos, ahora no es tan abierto, pero aún así un mensaje y un discurso con la estrategia adecuada puede impactar en distintas esferas. Y eso es algo que también nos gustaría dejar muy claro. Las posibilidades tecnopolíticas de expansión y replicabilidad que puede tener
un contenido que si apela a un fin y valor social puede llegar a distintas esferas, como le pasa a Sabino Puma, que se los mostré al principio, pero hay muchos más creadores de contenido que podemos tomar en cuenta. Por tanto, lo que les decía, desde teoría de redes se puede llegar a más clústeres y nodos. La posibilidad de diálogo también puede ser amplia en este momento. Responder no solo con texto, sino con otros videos. Entonces nos acercamos a una visualidad muy fuerte, al tiempo de la imagen, una imagen que si bien nos puede perder entre narcisismos individuales y colectivos, da la posibilidad también de seducir mediante el discurso, mostrar y al mismo tiempo afectiva y emotivamente lograr aprehensiones con H para sumar elementos a nuestros nodos que configuren clústeres, los cuales puedan ser performativos. No es nada nuevo bajo el sol, yo lo sé, pero es muy importante dejarlo claro y sobre todo entender cómo podemos incidir en ello, cómo podemos hacer ello. Para tener una idea, videos educativos han tenido hasta 47,000 millones de visualizaciones, por lo menos en México. Si hacemos el conteo global, por supuesto va esto a tener una mayor amplitud. En este sentido, ya como unos primeros hallazgos que encontramos son personas haciendo stand-ups políticos que apelan a la comicidad. Por cierto, una de las líneas pendientes, el uso de la comicidad y el humor como una herramienta política, un elemento fundamental para entendernos contemporáneamente. De ahí entenderemos términos juveniles como el funeo, que nace de Chile y se ha expandido inclusive como una táctica y herramienta política. Profesores explicando teorías sociales y políticas, por ejemplo, qué hay detrás del Mundial de Qatar, qué es el marxismo, además de jóvenes haciendo críticas con perspectivas feministas, con comunidades diversas, 3 elementos que hoy configuran este ecosistema mediático. Por supuesto, son jóvenes, profesores que anteriormente ya hacían quizá fanzines, que anteriormente hacían revistas, pero que ahora tienen la posibilidad de un impacto a través de lo digital en TikTok y que quizá también ya tenían alguna cuenta en YouTube. Recordemos estas formas aditivas. Cada una de las redes va sumando elementos complementarios para configurar las anteriores. Entonces encontramos que no solamente son contenidos educativos, sino también tecnopolíticos, con autorrelaciones colectivas de relato, con autoorganizaciones de enjambres móviles e inteligentes. Ustedes tendrán muchos más elementos reflexivos sobre este elemento de la tecnopolítica. Lo que nosotros anclamos a nuestra investigación es una tecnopolítica autorreferencial y afectiva. Es decir, TikTok como un móvil tecnopolítico de la inteligencia colectiva que configura contrapoderes en formas de autonarraciones colectivas de relatos y redes afectivas autoorganizadas para que se genere una desintermediación de la comunicación mediante un uso disruptivo de la tecnología. Es una de las definiciones con las que más nos identificamos y estamos construyendo. Cuento muy brevemente, la autorreferencialidad deviene de una investigación doctoral que hicimos en la UNAM sobre caravanas migrantes. Encontramos que los y las migrantes se autorreferenciaban constantemente en sus redes digitales y junto a la doctora Mariela Varela, que le hicimos una entrevista, nos comentó, ¿por qué no lo nombran como autorreferencialidad? Y de ahí estamos haciendo estudios sobre la autorreferencialidad política, la capacidad de que determinados grupos subalternos expandan y extiendan su voz, haciendo un eco político que pueda llegar mediado por lo digital hacia agendas públicas, hacia agendas periféricas, conformando relatos que además poseen memoria, identidad e historia, entre otras posibilidades que ahorita veremos. Y por supuesto, estamos en tiempos narcisistas. Desde Byung-Chul Han hasta algunos otros autores y autoras, nos hablan sobre un narcisismo colectivo, sobre una fascinación por la imagen, sobre una necesidad del yo. ¿Y dónde está el yo colectivo? También la propuesta es entender que este yo puede pasar a ser yo colectivo y de ahí la necesidad de que desde la academia y desde las instituciones políticas construyamos lazos sociales mediante redes de aprendizaje. Aquí tenemos una de las propuestas teóricas también. Ya les hablaba yo sobre lo autorreferencial, que nos parece tiene una congruencia epistemológica junto a lo tecnopolítico, tecnopolítica autorreferencial, que implica historia, subjetividad, identidad, memoria, para visibilizar y performar discursos, haciendo construcciones colectivas. ¿A través de qué? De narrativas. Este punto va a ser fundamental, a través de narrativas. Entender, por tanto, los contextos que habitan y nos habitamos, para que en función de ello las narrativas puedan performar.
Algunos resultados. ¿Qué es lo que hemos encontrado? TikToks que enseñan o muestran temas sobre hechos históricos, de coyuntura o sociales. Pensemos las posibilidades. Parodias que en sí mismas contienen críticas y cuestionamientos sociales. 3. Dúos que significan debates entre diversos puntos de vista. Claro, heredando toda la tradición de los webinars, heredando la tradición de los podcasts, pero ahora manifestándose a través de TikTok con posibilidades de acceso y de creación rapidísimas. Recomendaciones de libros, películas o series ligadas a la política. ¿Qué creen? Generan debate, generan discusión, generan comentarios, por supuesto, también generan hate, por supuesto, también generan discursos de odio. Ahí está la riqueza en la interacción para seguirse estudiando. Testimoniales sobre derechos humanos, que a veces tienden a ser microdocumentales con perspectiva de género, con colonialismo, con política, con decolonialismo. Y atención de dudas para cibernautas por parte de especialistas. Narrativas disruptivas y de interacción performativa, podríamos considerar en algunos casos, y que también otro de los compromisos de esta investigación es explorar otras esferas públicas digitales, explorar otros creadores de contenido, encontrar replicabilidad en lo que estoy exponiendo en este momento, para generar espacios de convivencia, interacción, socialización política y marcos disruptivos de discurso. ¿Qué otra cosa encontramos? Hay una especialización de contenidos. Quien sabe puede hacer su propio canal y expresarlo. Hay una generación de educación no formal con la estructura de la formal, porque se utilizan pizarrones, se utilizan plumones, pero hay una accesibilidad a veces mayor y también hay mayor identificación a veces de las personas que en su profesor o institución tradicional. Uso de tendencias de industrias culturales muy fuerte y poco discutidas. Aquí en México hace un año Bad Bunny se convirtió en el referente de los TikToks y en este sentido nos preguntamos también sobre el concepto de ideología que se está jugando y sobre también las aporías que implica hacer un mensaje político pero con canciones de industria cultural. Al mismo tiempo que no hay muchos horizontes desde los cuales sostenerse para crear y los referentes políticos y culturales van hacia abajo, los jóvenes están encontrando sus propias formas de expresividad y narración. Narrativamente asistimos a la combinación de comedia con entretenimiento, de comedia con política, conocimientos concretos que aportan algo extra, que complementan la formación de quien ve algo. Ahorita con inteligencia artificial ya hay un debate sobre inteligencia artificial política, por ejemplo. Contenido relevante que cubre necesidades y preocupaciones de la audiencia. Hay que seducir de 1 a 3 minutos. Hay una consideración de un otro que a veces habíamos perdido en medios tradicionales. Se realizan preguntas o retos para incentivar que los usuarios participen. Pensemos esto en una dimensión política. Y se da información útil, como por ejemplo aquí. Hay esta página dedicada a la migración. Y aquí nos va reportando cómo las caravanas van accediendo, van replegándose, van siendo reprimidas en cada paso que van dando y como estas cuentas hay muchas más. Muy bien, voy terminando. Hoy asistimos, por tanto, a un TikTok online, una participación multicapa, como diría también Arnaud Monterde, y online, como diría Bruno Floridi. Lo que pasa en redes, también diría José Candón, puede llegar a las calles y las calles a las redes. Parecería una premisa obscisa, pero sí muy importante de hacerse. Al mismo tiempo, hay que seguir rompiendo brechas para que las narraciones de autorreferencialidad colectiva crezcan, con migraciones, con comunidades diversas, con niños y niñas. La academia tiene un reto ante sí, por tanto, de pasar de todo esto que estoy construyendo en la abstracción y en la teoría a su comprobación mediante investigaciones, acciones participantes. Hasta este momento participan profesionales, estudiantes, analistas políticos, instituciones formales, activistas y movimientos sociales también. Pensemos en cuántos grupos subalternos faltan de incorporar sus voces. Al tiempo, esto abre posibilidades para movilizaciones, para movimientos, para organizaciones del tercer sector, para aprovechar la sencillez de TikTok y ocuparla para expandir nuestras demandas y arribar a la agenda. En este sentido, como mis conclusiones que podría dar el día de hoy son las posibilidades transmedia para la acción colectiva. Al mismo tiempo, autorreferenciar, impulsar la autorreferencialidad de distintos movimientos. Podemos entonces encontrar en TikTok puntos de comunicación entre especialistas, diálogo entre especialistas y estudiantes, creación de comunidades políticas, redes cooperativas, retroalimentación con seguidores y adaptación a tendencias sin contextos, aunque por supuesto también hacer planes de crisis para tantos discursos de odio que hay. Nuestro reto es replicar todo esto, ahora también con investigaciones, acciones participantes, con dimensiones online y multisituadas. Y aquí teníamos una guía narrativa que expondremos en el artículo completo, porque en esta guía narrativa tenemos también las formas
más comunes en las cuales un TikTok puede causar un efecto performativo. Un TikTok puede llamar la atención en su introducción, desarrollo y llegar a un call to action, a una acción efectiva en su conclusión. Muchas gracias por su atención. Les repito, soy el doctor Luis Josué Lugo. Es un gusto participar en este congreso. Me he quedado un poco sin voz. Espero sus comentarios. Muchas gracias. Adiós.